Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Antes de darle la bienvenida a mis dos buenos amigos que tengo aquí, quiero contarles que aparentemente hoy es el día de la pupusa. Y entonces quiero felicitar a todas aquellas personas que se dedican a este negocio y que tan orgullosamente salvadoreño, que disfruten su día y felicidades y gracias por lo que hacen por este país. Ahora le quiero dar la bienvenida a mis dos buenos amigos, a Jorge Dabú, presidente de ANEP, y Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP, también darles las gracias por lo que hacen por este país y pedirles de que hagamos un análisis coyuntural de lo que está sucediendo. A manera de introducción, yo esta semana en un programa de Ernesto López escuché a Hato Asbun, a quien dicho sea de paso yo le he tenido aprecio, decir algo que a mí me parece inconcebible, que este gobierno es el gobierno que más ha hecho por atraer inversión a este país. Y eso a mí me indica una de dos cosas, o una ignorancia total de cómo funciona el sector privado, o una politización extrema que no le permite ver la realidad. A mí me entristece y me preocupa que una persona tan importante para este país tenga ese tipo de opiniones, Jorge. Bueno, antes que nada, agradecerte la oportunidad de estar en el programa nuevamente y buenos días a todos tus seguidores. Yo creo, tú dijiste, o están politizando demasiado o están extremadamente perdidos en lo que está sucediendo, y yo creo que es una combinación de ambas cosas y te explico por qué. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, escuchar al ministro de Hacienda recientemente hablar de que aguantábamos endeudamiento, de que las cosas no estaban mal, de que fiscalmente éramos sostenibles. O sea, esa es una realidad que no podemos ignorar y que si lo hacemos vamos a estar cometiendo un pecado de omisión tremendo. Y por otro lado, tú escuchas a un presidente de la República que dice, sí, yo quiero que dialoguemos, pero tira las cosas sobre la mesa, que te dice, sí, vengan, yo estoy con los Estados Unidos, yo no estoy con ALBA, pero cambia leyes para que los negocios de ALBA entren y deja colgado en los ganchos proyectos como el Asocio para el Crecimiento. Entonces, yo siento que esta es una combinación, y depende del funcionario que sea, pero una combinación de vidrios polarizados en casa presidencial, polarizados puestos al revés, que no se puede ver hacia afuera, y una combinación de politizar todo, porque cuando un gobierno no tiene la capacidad de gestionarle cambio a la gente, tiene que hacer una gestión de convencer, de políticamente convencer a la gente, y creo que es un poco ambas cosas lo que estamos viendo. Mi lectura inicial. Arnoldo, tú y yo tenemos ya ratos de estar en esto, tratamos de cambiar a este país y la verdad es que a tristeza, pesar y perjuicio de este país no se pudo hacer lo que queríamos hacer. En ese sentido, a mí sí me preocupa el esquema estructural, y a esto me refiero las reglas del juego. Anoche vimos que se eligió, o mejor dicho, se aprobó un presupuesto totalmente desfinanciado. Ya Jorge mencionaba que el presidente está con los Estados Unidos, dice él, pero a mí el mismo rumbo de los Estados Unidos me preocupa, porque a diferente nivel y diferente grado de sofisticación estamos haciendo exactamente lo mismo, con la única diferencia que aquel es un país rico y aguanta un poco más y nosotros estamos boqueando. ¿Cuál es tu lectura de eso, Arnoldo? Bueno, Alfredo, primero, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Es un honor poder estar contigo en este prestigioso programa. Sí, efectivamente, este gobierno pues tiene varios años de estar siguiendo un patrón que consiste en presentar presupuestos desfinanciados
Ahorita, por ejemplo, el presupuesto supone de que vamos a crecer a un 2.5%, cuando dudo que realmente lleguemos a crecer al 1%. El mismo presidente del Banco Central ha venido disminuyendo las cifras, los pronósticos de crecimiento económico. Por otro lado, no vemos el presidente que si bien es cierto, ha impulsado algunas leyes, una que se llama de seguridad jurídica, pero todos sabemos que la seguridad jurídica se construye respetando el Estado de Derecho, respetando las reglas del juego. Y lo que estamos viendo en la Asamblea, lo que estamos viendo en la toma de las instituciones, la gravedad por la que no actúan las instituciones para evitar la corrupción, para hacer valer la justicia. Entonces todo eso obviamente hace de que no existe esa seguridad jurídica que se necesita para promover las inversiones. No va a haber crecimiento. Y por otro lado también está desfinanciado porque los gastos, me parece a mí, gastos de gas propano, gastos de transporte, gastos de subsidios, no los han incluido dentro del presupuesto. Entonces, todos los años hacen lo mismo, es un patrón que se viene repitiendo. Después el déficit fiscal, ya estamos a niveles de más del 4%. Esos déficits fiscales han venido siendo financiados en parte, cada año aumentan más los impuestos, ¿verdad? Ya El Salvador está dentro de los países que más impuestos se pagan en toda América Latina, después de Bolivia y no me acuerdo qué otro país, y Uruguay. Y por otro lado, también financiándolo a través de un endeudamiento que también ya llegamos a unos niveles donde ya rondamos con cifras oficiales el cerca del 56%, pero si tomamos en cuenta el PIB que se acaba de revelar, ya estamos a unos niveles del 70%. Entonces vemos que las calificadoras de riesgo nos bajan los niveles y pues cada día va a ser más difícil. Sube el costo de la deuda. Sube el costo de la deuda y al final son las futuras generaciones, somos los salvadoreños los que estamos pagando todo este despilfarro, ¿verdad? Porque al final yo no veo dónde están las obras, dónde están las carreteras, los puertos, o sea, la infraestructura, la energía que necesitamos. También nos aumentan los costos de energía porque no hay inversión. Entonces es preocupante el rumbo hacia dónde va El Salvador, y es preocupante que el gobierno también quiera vivir dentro de esa caja de vidrios polarizados al revés que menciona Jorge, ¿verdad? Y no quiera darse cuenta de cuáles son los problemas. A mí me preocupa, y yo creo que al pueblo salvadoreño hay que hablarle en términos sencillos. O sea, el pueblo salvadoreño no se le va a engañar tan fácilmente. Y yo creo que una de las estadísticas que creo debiéramos hacer un esfuerzo por aclarar y por expander es el hecho de lo que nos cuesta la deuda, el servicio de la deuda. O sea, ¿qué porcentaje de los ingresos del gobierno se destina a pagar intereses de la deuda? Y si uno a esa cifra le pone nombre y apellido, no de personas, sino que de destinos, cuántas escuelas se podrían construir, cuántos hospitales se podrían construir, cuántas carreteras solo con el servicio de la deuda. Ahí uno le puede dar a la población una foto bastante práctica de lo que nos está costando ese sobreendeudamiento, Jorge. Y para traducirlo más aún lo que tú estás diciendo, esto es como cuando un amigo ocupa su tarjeta de crédito y gasta $100 un mes en la tarjeta, y cuando le viene la cuenta le dice: usted debe $100 y si paga el saldo mínimo son 120, son 130, y la persona comienza a pagar intereses y un poquito de capital, intereses y un poquito de capital, y esos $100 terminan siendo una esclavitud por mucho. Pues eso igualito es lo que nos pasa en El Salvador. Ese es el servicio de la deuda. Y para que tengas un dato sobre eso, las instituciones financieras internacionales te dicen que eso no debería ser arriba del 10, máximo el 15% de los ingresos que tiene un Estado. Nosotros ya levantamos ese techo arriba del 20%, y con el dato que estaba compartiendo antes Arnoldo, de que hoy resulta
Hoy nos hemos despertado recientemente dándonos cuenta que desde el presidente saca ahí un estudio que dice que el PIB, el Producto Interno del Salvador, lo que producimos los salvadoreños, ya no es 22 mil millones de dólares, resulta que es 18 mil millones de dólares. Y ante esa realidad, resulta que ya no es el 54% la deuda, sino el 70%. Y lo que siempre han dicho los políticos, que aquí no pagamos impuestos y que estábamos en el piso de los que pagaban impuestos. Fíjense que hoy les cuento que los salvadoreños, los que pagamos impuestos, los que nos están escuchando y pagan IVA y los empresarios que pagan sus impuestos, somos el tercer país de América Latina que más impuestos paga, el 18.7%. Entonces, esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo y con esto termino. Y en lugar de estar discutiendo estas cosas y en lugar de que el ministro de Hacienda comparta esto y busquemos soluciones, en lugar de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Atwas Boone, se siente a darse cuenta del precipicio en el que nos están metiendo, lo que se obtiene de parte del gobierno es agresión, politiquería, porque eso no es política, es politiquería, es ofensas. No se dan cuenta que con eso pueden tapar el muerto, pero el mal olor permanece, y eso no puede ser. Es el grave problema que estamos afrontando en estos momentos. No, y ese diálogo frustrado, el hecho de que esté enviando al sector privado al circo económico y social, porque así le llamo yo, a mí sinceramente me parece un insulto a la inteligencia de la ciudadanía y a la inteligencia del sector privado. O sea, porque lo que se quiere es buscar soluciones, no ir a sentarse en una mesa a donde lo único que se escucha es ruido, y ruido teledirigido, ruido destructivo. Así que en ese sentido, Arnoldo, ¿qué piensas tú que pudiéramos hacer nosotros en el sector privado para en realidad obtener una respuesta adecuada de este gobierno? Bueno, primero, vivimos o queremos vivir en una democracia. En una democracia se cumplen las leyes, se cumple la Constitución y también se permite que haya ciudadanía que se pueda expresar libremente. En la Constitución está establecido que todo ciudadano tiene derecho a dirigirse en forma respetuosa y decorosa a cualquier funcionario público, incluyendo al presidente de la República, y tiene derecho a obtener también una respuesta respetuosa de parte del funcionario. Lastimosamente, el presidente en ese sentido no está cumpliendo con la Constitución, porque la respuesta que él ha dado no es una respuesta muy respetuosa. Además, lo que nosotros como ANEP se le quería plantear al presidente de la República eran recomendaciones de cómo precisamente hacer que haya crecimiento económico, que haya mayor inversión, que haya mayor generación de empleos, y al final lo que la gente desea es poder tener un empleo digno para poder llevarle el pan a su casa. Entonces, esas recomendaciones, simplemente decir que son unos cuantos empresarios, ANEP no son unos cuantos empresarios, ANEP son 48 gremiales, y esas 48 gremiales, alrededor de esas 48 gremiales hay cerca de 15,000 empresas, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, al final, es una desacreditación que trata de hacer, pero que en realidad no tiene ninguna credibilidad. En el fondo, lo que él prefiere es simplemente continuar con una confrontación que tal vez a nivel político le reditúa votos. Es básicamente, hace poquito estuvimos reunidos con empresarios de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, y son exactamente las mismas cosas las que están sucediendo en esos países. Los presidentes tratan de confrontar con aquellas organizaciones que parecen poderosas con el fin de que la gente les aplauda. Es populismo, es generación de odio de clases, y el odio de clases en esta sociedad no nos está llevando a ningún lado. Lo que necesitamos realmente es unir esfuerzos, es tener diálogo, pero un diálogo franco, no un diálogo arreglado dentro de ningún circo existente, sino de verdad poder hablar las cosas como son, y la verdad es como son. Jorge, en el próximo segmento yo quisiera que abordáramos el tema de dos monstruos que yo siento que están sacando su cabeza. Uno es el monstruo de los albas, que es, en mi opinión, dinero mal habido.
y el otro es el monstruo del crimen organizado, que es dinero peor habido, y los vasos comunicantes que hay entre los dos, porque yo estoy convencido que hay vasos comunicantes. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, hablemos de esos dos monstruos que te mencioné al final del segmento pasado, porque a mí me preocupa que este país, además de estar enfrentando un precipicio financiero, social, económico, estamos viendo los efectos de un precipicio político que se puede dar a través de esos dos monstruos, que es los ALBAs y el crimen organizado. Ambos son un atentado contra la institucionalidad de un país. A ver, quizás comenzando por el tema de ALBA Negocios, podemos decir que los procedimientos son razonables de cómo lo van implementando, pero el principio y el fin de ese tipo de negocios va a terminar siendo una esclavitud para los salvadoreños, y te explico por qué. Primero, el dinero que viene con fines políticos. Hay que saber que es fines políticos. Y dinero mal habido en su origen. Es mal habido en su origen, pero ya digamos que ya lo tendrá que juzgar el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tendrá que hacer ese ejercicio. Pero digamos que viene de allá sin el aval correcto. Y viene a convertirse en un instrumento de compra, de convencimiento, para destruir un sistema que es el único sistema que le puede garantizar a los salvadoreños vivir en democracia, vivir en progreso y vivir en libertad. Si yo destruyo el sistema, ¿cómo destruyo el sistema? Y lo dijo en una entrevista, así que no estoy diciendo nada confidencial. Luz Estrella, que maneja el tema de ALBA, dijo: nosotros vamos a ir, y si vamos a ir a perder 90, 40, 80 millones en el tema de ir a dar crédito agrícola, eso, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que se busca? Que obviamente en una sociedad con poca información, con poco conocimiento y con mucho dinero circulando, bueno, si hay suficiente dinero para que levanten la mano los diputados en la asamblea, ¿cómo no va a haber dinero para comprar la voluntad de la gente? Y eso es un proceso que se utiliza la cara de un negocio para convertirlo en una esclavitud política. Y a eso amarrado al tema del narcotráfico, que pues tú dices que existe una relación entre ellos, y te quiero dar un insumo adicional a este binomio que tú mencionas. Se está hablando, por ejemplo, de esta ley de quererle poner un nuevo impuesto a las transacciones bancarias. El día de ayer estaba hablando yo con la gente en Honduras, nuestros pares en Honduras, en donde aplicaron la ley, y le digo: mira, ¿y qué pasó allá? El narcotráfico feliz, porque el dinero fluye mejor, la gente ocupa menos los procedimientos bancarios, por lo tanto hay menos formalidad, la recaudación fiscal es penosa y la fuga de capitales es enorme. O sea, nos seguimos pegando en el pie con este tipo de propuestas e ideas, y lo que terminamos es fomentando aún más la posibilidad de que estos instrumentos se conviertan en instrumentos que faciliten negocios ilegales. Es penoso, pero eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y son temas tan complejos que cuesta explicárselo a la gente, cuesta explicarle cómo todo esto incide en el día a día, pero yo creo que lo que estamos viviendo los salvadoreños, aunque no sepa el salvadoreño por qué, todas estas causas son las que debemos abordar, y espacios como estos donde se puedan discutir creo que son indispensables para que la gente vaya entendiendo lo que pasa.
Mira, yo quiero aclarar por qué dije que hay vínculos comunicantes o vasos comunicantes entre el ALBA y el crimen organizado, porque nadie ignora el hecho de que gran parte del narcotráfico ha pasado de Colombia a Venezuela. Y eso pues el permiso de alguien tiene que tener, ¿verdad? Y también el hecho de que muchos altos jerarcas del ejército venezolano se han convertido en grandes capos, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la DEA y el secretario de Justicia de los Estados Unidos, ¿verdad? A pesar de que Chávez diga que hubiera votado por Obama, ¿verdad? Pero esas son las realidades. Ahora, a mí sí me preocupa, Arnoldo, que ya anoche lo vimos, esos 4 diputados que yo te voy a decir de cierta manera, y aquí no quiero justificar ni mucho menos avalar, Arena está probando de su propia medicina, y el hecho de que este tipo de cosas se den en Arena es producto de la falta de institucionalidad adentro de la misma Arena. Repito, no quiero justificar ni mucho menos avalar, pero en este sentido, esta es una pequeña muestra de lo que puede suceder. O sea, la próxima etapa es la elección del fiscal. Y en ese sentido, a mí sí me dolería a ambos extremos. ¿Verdad? Uno, el extremo de aquella gente que quiere un fiscal que tape todo lo malo que se ha hecho en los gobiernos pasados y gobiernos presentes. Y el otro extremo, que lo único que se quiere es obstaculizar una campaña política. ¿Verdad? Ambos creo que son malos. Uno es peor que el otro. Pero en ese sentido yo creo que la empresa privada tiene esa espada de Damocles de la destrucción sistemática de la institucionalidad de este país. No, efectivamente, Alfredo, eso ya lo estamos viviendo, eso ya está sucediendo. Yo hace poco escribí un artículo que se llamaba vivimos en una cleptocracia, ya no en una democracia. Y me refería a que precisamente a todas estas cosas que estamos viendo, no solamente compra de voluntades, compra de votos en la Asamblea Legislativa para votar por un presupuesto, para nombrar personas, ¿verdad?, que pueden tapar la corrupción, y eso lo vemos dentro de las diferentes organizaciones que se encargan de vigilar el buen uso de los recursos públicos, que son prácticamente organizaciones que no están haciendo su labor. Lo vemos también a través del narcotráfico, lo vemos también a través de alguna manera asociaciones entre instituciones de seguridad con organizaciones del crimen organizado, donde uno no mira la transparencia de los acuerdos que hay detrás y donde han habido demasiadas contradicciones. Entonces uno no puede realmente saber qué es si por detrás está realmente acuerpando o permitiendo el tráfico de drogas. Los informes de seguridad publicados por los Estados Unidos claramente están diciendo lo que tú indicas, que todo fluye prácticamente ahora desde Venezuela y sí está entrando por el lado de El Salvador, en el Pacífico, y realmente vemos que no existe realmente una rapidez para poderlo detectar. Y otro es que se pierde toda la transparencia, ¿verdad? O sea, ya no hay transparencia dentro de los partidos políticos, dentro del financiamiento de los partidos políticos. Pueden haber prácticamente desvío de fondos de los recursos públicos del mismo órgano ejecutivo hacia los políticos para comprar voluntades. Puede haber prácticamente del mismo Alba Petróleo que ha venido ganando mercados con base a que las mismas leyes le van permitiendo ganar esos mercados y no a través de la libre competencia, y que también les ha permitido generar una gran cantidad de dinero, que no existe esa transparencia para poder vigilar cuál es el origen y cuál es el destino de esos recursos. Entonces tampoco funcionan las instituciones de probidad, donde los funcionarios declaran cuál es su patrimonio al inicio de su carrera y después verifican estas
instituciones que no haya habido un enriquecimiento ilícito, y de repente pues hay gente que se saca la lotería, hay gente que dicen que heredaron grandes fortunas y pasan a ser millonarios de la noche a la mañana. Ese es el sistema político en el que estamos viviendo, lamentablemente, Alfredo, y eso no se puede llamar democracia. No, y lo peor de todo es que se está destruyendo la fibra moral de la sociedad, y puede llegarse a destruir la fibra moral de la empresa privada. Yo les quiero leer brevemente 5 reglas que recibí hace poco en referencia a lo que sucede en una sociedad donde las cosas se hacen al revés. O sea, uno dice, no se puede legislar la prosperidad del pobre legislando de la destrucción de la prosperidad del rico. Para que una persona reciba algo sin trabajar, otro tiene que trabajar sin recibir. El gobierno no le puede dar a alguien algo sin antes habérselo quitado a otro. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. Y lo último, y quizás lo más importante, cuando la mitad de la población cree que no tiene que trabajar porque la otra mitad lo va a sostener, y la otra mitad percibe que aunque trabaje no va a recibir el fruto de su trabajo porque se lo van a dar a alguien más, entonces es el principio del fin de cualquier nación. O sea, tú dijiste una cosa muy interesante, Jorge, que es la codependencia que se quiere generar a través de estas inversiones tan poco transparentes y de dudosa procedencia. O sea, empezar con el sector agrícola generando una codependencia de Alba Alimentos es algo peligroso, o sea, porque destruye la fibra moral del empresariado. Y me estoy refiriendo más que todo al empresariado pequeño, que al fin y al cabo es el más importante de cualquier país. De subsistencia. Y fíjate que recientemente estábamos en un seminario en el tema de libertades económicas y la gente de la Universidad Marroquín, que de Guatemala hablaba, decía, miren, el problema que están viviendo nuestros países hoy, porque está quebrado Grecia, porque está quebrado España, los grandes problemas económicos. Porque no Estados Unidos va a ese rumbo. Porque Estados Unidos ya está llegando a eso. No es porque ellos han hecho mal las cosas, es porque los ciudadanos hemos estado dormidos, hemos estado aislados y hemos dejado que sigan con corrupción, que sigan comprando voluntades, que sigan rompiendo las leyes, y esto es lo que estamos pagando ahora todos. Y lo que tú estás diciendo es el camino en el que vamos, porque se compró un diputado, bueno, siempre lo han hecho. Se aprobó un presupuesto de finanzas y no, todos los años hacen lo mismo. Se querían tomar la Corte Suprema y no, esto es un negocio político. Entonces la gente comienza a acostumbrarse a vivir en ese clima, en ese ambiente, y eso es lo más peligroso que nos puede suceder. Vamos a estar en un momento en el que ya no vamos a tener la posibilidad de recurrir a una institución. ¿A qué institución vas a recurrir tú cuando se utilice el poder del Estado de manera incorrecta o de manera arbitraria o de manera vengativa? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién te vas a quejar? ¿Con un fiscal electo por los recursos de Casa Presidencial? ¿A una Corte Suprema de Justicia comprada a través de votaciones de un bloque? ¿Cómo? ¿A quién? El salvadoreño, el día que quiera resolver sus problemas, cuando se dé cuenta que está ahogado, no va a tener a dónde recurrir. Y ese es el tipo de cosas que suceden cuando eso se va deteriorando. Abraham Lincoln decía muchas de esas cosas, Ronald Reagan, en paz descanse, hablaba mucho de esos temas. Entonces, siento que hay tanta historia de esto, que no aprender de la historia sería penoso, y más en un país como el nuestro, que le ha tocado repasarnos la historia de todos los países, desgraciadamente. Todo lo malo que nos podía pasar nos ha estado pasando. Es momento de comenzar a darle vuelta a eso, a comenzar a generar cosas buenas, y eso tiene que comenzar por una sociedad civil que se dé cuenta, que despierte, que exija que el país en realidad cambie para beneficio de todos los salvadoreños. Arnoldo, en el próximo segmento quisiera que tocáramos un poco uno de los pocos rayos de luz
que yo le veo a todo esto, y es Aliados por la Democracia. Creo que es un bebé que tenemos que fortalecer y proteger, y en ese sentido me gustaría escuchar tus opiniones. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. A ver, Arnoldo, tú me decías fuera de cámaras que tenías una lectura de una de nuestras autoras favoritas. Sí. Fue escrita por Ayn Rand en 1950, filósofa rusa y novelista, pero tiene una gran similitud con lo que estamos viviendo ahorita en El Salvador, y por eso quería, si me permites, leerla. Dice: cuando advierta que para producir necesita autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias, más que por el trabajo, cuando advierta que las leyes no lo protegen a usted, sino por el contrario, son ellos, los ladrones, los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que la sociedad está condenada. Esa es una frase que le escribió Ayn Rand en 1950. Yo la encuentro muy parecido porque a veces uno siente que El Salvador vamos hacia atrás, vamos en malos pasos. Pero también contestando un poquito esa luz que vemos detrás del túnel, Aliados por la Democracia. Es una organización que, bueno, nace providencialmente con el único objetivo de hacer que se respete en nuestro país el Estado constitucional de derecho, ese sistema de pesos y contrapesos, esa separación de poderes, donde unos se dedican a legislar, donde el gobierno se dedica a administrar, pero con el límite que le imponen las leyes, y donde la justicia también se imparte de manera imparcial e independiente. De esa manera, Aliados por la Democracia es un grupo diverso. Ahí no hay derechas e izquierdas, o mejor dicho, sí hay derechas e izquierdas, pero todos estamos de acuerdo. Unidos en una causa. Estamos todos unidos en una sola causa, que es defender la democracia, la institucionalidad, la Constitución, el respeto a las leyes, el Estado de Derecho. Y eso es lo bonito de este grupo. Ahí no se obliga a llegar a nadie. Esta no es una cuestión emitida por decreto, es un grupo que funciona voluntariamente porque la gente siente que llega realmente a aportar. Aliados está creciendo, nosotros quiero decirles, estamos en una planeación estratégica, queremos ir formalizando de alguna manera el movimiento. ¿Por qué? Porque se necesitan tomar a veces decisiones, las decisiones que se toman ahorita se toman por consensos, y eso es porque para evitar eso que llaman la tiranía de las mayorías sobre las minorías, ¿verdad? De que con el 51% se aplasta a los demás. O peor aún, la tiranía de los poderosos. La
tiranía de los poderosos. Entonces ahí tomamos las decisiones por consenso, así lo hemos venido. Cuando no hay consenso, pues simplemente nos esperamos, tenemos paciencia hasta ir logrando, y hemos logrado muchas cosas. Nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a reformas electorales, cómo debe de reformarse el Tribunal Supremo Electoral para que actúe con independencia, cómo debe de ser la Corte de Cuentas para que no esté politizada, cómo deben ser los procedimientos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también para que sean las mejores personas, las mejores mentes las que lleguen a ser los magistrados, donde para que nosotros podamos tener ese derecho que nos da la Constitución a tener una justicia independiente. Y otras reformas electorales, como es, por ejemplo, los consejos municipales plurales, el derecho que tenemos de votar por quien querramos, ¿verdad? Y no de acuerdo a una planilla establecida por un partido. Todo eso es lo que ha venido escribiendo, poniéndonos de acuerdo, y de alguna manera seguimos unidos en tratar de implementarlo, en lograr que los políticos vayan tomando esas recomendaciones y las vayan implementando para mejorar nuestro sistema democrático en el país. Jorge, metiéndonos en el terreno práctico, a mí me preocupa muchísimo lo que ha sucedido adentro de Arena ahora. Y te voy a poner un ejemplo que tú lo conoces muy bien y que es de mis causas favoritas. Es la modificación de la Ley de Aeronáutica Civil, que es una iniciativa que nació de la Cámara de Comercio, pero quien la adoptó fue la fracción de Gana. Y creo que lo han hecho de una manera bien intencionada, creo que sinceramente ellos aceptan que esta es una iniciativa que beneficiaría a El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder a la hora de que eso se someta a votación? Yo he platicado con varios diputados de Arena que están completamente de acuerdo con esta iniciativa. ¿Qué va a suceder cuando esas personas voten por una iniciativa así? ¿Los van a acusar de traidores? ¿Los van a expulsar de Arena? ¿Cuál va a ser la postura de la iniciativa privada? Todas estas cosas creo que las tenemos que dilucidar pensando en principios, pensando en el país, no en intereses económicos ni en intereses políticos. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa de ese ruido político que se está metiendo en estos momentos, que puede llegar un momento a enturbiar cosas que van a beneficiar a El Salvador. Bueno, mira, la verdad que si hacemos un recuento de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en los últimos meses, y no nos quedemos cortos, no digamos pocos meses, varios meses, nos vamos a dar cuenta que ha sido una dinámica que en nada te presenta propuestas de solución para los salvadoreños, que se están peleando que si esta ley es la tuya o la mía, que si elegimos de esta forma o no elegimos de esta forma, que si estos candidatos son... no estás viendo ideas o propuestas para sacar adelante el país, y nos corremos el riesgo de seguir en ese proceso. Decía recientemente la misma persona que te comentaba antes de la Marroquín, decía, los políticos, y en este caso los diputados, asumen que llegar a su puesto y emitir leyes es suficiente para resolver los problemas de los ciudadanos. En España, decía, hay 5 aeropuertos donde no aterriza ningún avión, pero a los diputados se les ocurrió que había que hacer obra, y que con hacer obra ellos salían bien, entonces hicieron 5 aeropuertos. Pero que fue un muy buen negocio para unos cuantos. Ah, por supuesto, por supuesto. Y dice él, y hay una carretera, una supercarretera, que va de Madrid a Toledo, pero que nadie ocupa, porque la carretera normal te tarda la mitad del tiempo y en el tren la cuarta parte del tiempo. Pero ahí está la supercarretera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se pierde el norte de cuál es el rol para lo que han sido electos. Y no me quiero meter en que si un partido o el otro. Cada uno, por primera vez, porque ahí cada uno se fue a salvar su pellejo, pues como quiera que sea, cada quien se fue a garantizar su puesto. Y en la segunda elección, que va a ser en el 2015, donde les va a tocar reengancharse, ahí es donde por primera vez la gente le va a poder cobrar. En la primera no les cobraste porque estaban nuevos. Estaban nuevitos, pero ya se estrenaron, y hay algunos ahí que son
que ya mostraron lo que son. Entonces, ante esa realidad, yo creo que poco a poco esto tiene que ir cambiando. Es un parto doloroso, pero en la medida en la que nos vamos acercando al momento en el que te llevan la cuenta a la mesa y tenés que pagar, a la medida que nos vamos acercando, ese tipo de preocupaciones siento que te tienen que ir. No te estoy diciendo que se van a resolver, pero va a ser mucho más evidente porque vas a poder señalar con exactitud qué diputados han cumplido y qué diputados no han cumplido, independientemente de dónde estén o con quién estén. Ellos siempre argumentan que por constitución ellos son representantes del pueblo y no de un interés político partidario, y yo estoy de acuerdo con eso, pero como la ciudadanía todavía tiene en la cabeza que cuando vota por un partido, vota por una visión, cuando ya la gente se empieza a dar cuenta quién cumple y quién no cumple con lo que tú querés, entonces siento que es parto doloroso y que esperaríamos que a la vuelta del 2015 las cosas comiencen, aunque sea un poco, a cambiar. Y aquí es lo importante de Aliados por la Democracia, porque yo sí creo que primero hay que consolidar el votar por cara. Segundo, hay que darle continuidad y profundidad al proceso, la distritación de la elección de diputados. Tercero, la ley de partidos políticos, obligar a los partidos políticos a tener una democracia interna. Cuarto, la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Y en esto yo creo que la empresa privada puede jugar un papel vital. O sea, con esto no quiero decir de que la empresa privada va a controlar lo que se haga en Aliados por la Democracia, porque yo creo que hasta un daño le haría, pero sí mantener el norte y mantener la presión, porque yo sí creo que la empresa privada, yo pues tengo el honor de pertenecer, gracias a tu iniciativa, a la Cámara de Comercio. Se ha hablado claramente desde la Cámara. O sea, yo sé que ANEP es un poco más difícil porque es más amplio el espectro, pero en la Cámara de Comercio sí se ha hablado con mucha claridad. Y yo lo que les estoy pidiendo a ustedes es que mantengamos ese rumbo y mantengamos ese norte. No, yo creo que es labor de la empresa privada y de todos los ciudadanos defender el país, defender, asegurarnos de que vamos a tener un futuro en este país. El Salvador sí tiene futuro, creemos nosotros. Los jóvenes, vemos cómo están cada vez participando más en estos temas. Y hay muchas veces la gente es apática a los temas políticos y está como cansada, se saltea las primeras páginas de las noticias y se va a ver directamente los deportes o la parte de sociales, pero en realidad no nos damos cuenta que cuando dejamos en manos de aquellos que no producen nada, de aquellos que se benefician de favores más que de agregar valor al país, entonces le estamos dejando que ellos decidan por nosotros. Al final, en una democracia, los que están en la Asamblea Legislativa, el mismo presidente, es simplemente una persona que representa a los ciudadanos y que está ahí para hacer lo que los ciudadanos le mandan. Nosotros somos sus mandantes. Entonces, pero para eso tiene que haber ciudadanía, tenemos que ejercerlo, tenemos que expresarnos libremente. Nosotros en la empresa privada lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque las empresas, si sigue este sistema deteriorándose en lo institucional, deteriorándose en la parte del sistema de economía social de mercado, entonces al final, obviamente, que las empresas también no pueden ser sostenibles. Entonces, por eso es que sí hay muchos empresarios que sí están interesados en salvar este sistema, pero también los ciudadanos, también las organizaciones que defienden la democracia, que defienden el tema de la juventud, las universidades, porque todo el futuro del país es el que está en juego. Entonces yo creo que necesitamos tener un poquito más de patriotismo, o sea, si le incorporamos ese largo plazo a nuestras proyecciones de vida, nos vamos a encontrar muy rápido con que tenemos que ser patriotas para asegurar el futuro. No, y hablando de patriotismo, Jorge, tú has pagado un alto precio personal, yo he pagado un alto precio personal, muchos salvadoreños que hemos luchado por principios y por el país, hemos pagado un alto
menosprecio personal. Y en este sentido yo estoy convencido de que somos más los buenos que los malos. Pero los buenos tenemos que hablar claro, Jorge, y yo creo que a ti no hay necesidad de pedírtelo, pero sí, hay que sentarnos, identificar las amenazas, diseñar los procedimientos y los procesos, identificar los objetivos. Yo soy muy estudioso de los Estados Unidos, pues yo me crié allá y mi familia prácticamente es ciudadana americana. A mí me preocupa lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Y en diferente nivel y diferente grado de sofisticación, lo mismo está sucediendo aquí. Estamos presenciando que prevalezcan los tomadores, los que solo le quitan al país y no aportan. Y es un proceso particularmente perverso, porque destruye la fibra moral de una sociedad. En ese sentido, yo los invito a ustedes a que continuemos en esta lucha y sepan que no están solos, ¿verdad? Definitivamente es importante que continuemos juntos. Yo creo que la naturaleza humana hace que ante la adversidad busquemos siempre la unidad para resolver los problemas. Y si bien es cierto, en alguna etapa inicial probablemente habían grupos o sectores que pensaban como normalmente lo hace un ser humano que empieza pensando por uno mismo, de decir, bueno, yo puedo resolverme mi problema, mi metro cuadrado, los otros 21,000 kilómetros cuadrados que se resuelvan solos. Creo que a medida que el tiempo ha pasado y que la gente se va dando cuenta que esto no es una carrera política, esto no es una búsqueda de protagonismo, esta no es una batalla ideológica, esta es la defensa de principios de una sociedad libre para que este país, nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en un buen país. En esa medida siento que el sector privado y la sociedad civil están cada vez más aglutinándose, fortaleciéndose y uniéndose con una visión bien clara que es buscarle salida, soluciones al país. No podemos seguir de esta forma y creo que como salvadoreños poco a poco vamos a comenzar a cumplir con nuestro rol de ciudadanos. Nosotros creemos que votamos cada 5 años, nos regresamos a la casa y ya estuvo. Por eso estamos como estamos, porque creemos que ese es el rol que tenemos como ciudadanos, sacar el DUI para ir a votar o para cobrar un cheque. Tenemos que ser ciudadanos, tenemos que exigirle a los políticos que hagan lo que necesitamos para salir adelante. No lo hacemos, no lo ejercitamos. Que ojalá que tuviéramos la afición a la política como tenemos la afición al fútbol. Aquí estaríamos viviendo en Suiza o en Singapur. No, y fíjate que lo importante de rescatar las instituciones, digamos, después de este resultado electoral en los Estados Unidos, se ha hecho mucho análisis de qué le ha pasado al Partido Republicano. Y el Partido Republicano, el problema es que perdió su lugar en la política americana. El Partido Republicano es el partido de las oportunidades, de la inclusión, y gradualmente lo ha ido perdiendo. Yo sé que no se trata de hablar de Arena, ni se trata de hablar de la empresa privada per se, pero yo sí creo que debemos de retomar el objetivo, primero, de generar una sociedad incluyente. Segundo, generar una sociedad de oportunidades. Y eso significa muchas veces desvestirse de los intereses particulares. Yo creo que debemos de sentarnos a analizar lo que queremos desde El Salvador. Yo en un programa hoy en la mañana insistía de que lo que tenemos que rescatar y promover es el capital humano de El Salvador. Yo me recuerdo cuando el presidente de la República dijo que todos los que sacaban su dinero eran ratas que estaban abandonando el barco. Pero es que el dinero no es lo único que se va. Y yo se lo dije al presidente, no le diga ratas a los 3 millones de salvadoreños que se han ido porque se han sentido excluidos y se han sentido sin ninguna oportunidad para progresar. Y eso es el hecho, eso es lo que tenemos que buscar.
una sociedad incluyente y una sociedad de oportunidades. Yo creo que tenemos la plana bastante clara. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar. Y yo creo que en ustedes dos ese espíritu no hay necesidad de pedírselo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Alfredo, encantado. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en Voz Alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.